Cordial saludo, mi grupo está integrado por mi persona, Rose Valerrama, Gertrudis Sánchez, María José Vargas, Álvaro Pérez y José Zabaleta, estudiantes de Comunicación Social en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAR. Hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental para entender cómo nos comunicamos y cómo interpretamos el mundo, la semiótica. La semiótica es la disciplina que estudia los signos y los procesos de significación, es decir, cómo las cosas, palabras, imágenes, gestos, sonidos, objetos, etc., adquieren y comunican un significado. Analiza las formas en que los signos funcionan dentro de una cultura o sistema de comunicación. La importancia de la semiótica radica en su capacidad para explicar cómo las personas creen, interpretan y comparten significados a través de los signos. Esta disciplina tiene implicaciones profundas en múltiples campos del conocimiento y la vida cotidiana. ¿Cuáles son los principales conceptos de la semiótica a considerar? Los conceptos fundamentales se desarrollarán a continuación. Primero, los signos. Estos son unidades significativas que permiten representar y transmitir ideas, conceptos o realidades. Pueden manifestarse como palabras, imágenes, sonidos, gestos u objetos. Según Saussure, se divide en significante, que es la forma del material del signo, aquello que percibimos como sonido, imagen o palabra, y significado, que es el concepto o idea que asociamos con el significante. Según Peirce, se compone de tres: representamen, que es la forma que toma el signo, o sea, lo que se percibe; interpretante, que es el significado o sentido que genera en quien lo interpreta; y el objeto, que es el referente o aquello a lo que el signo se refiere. La segunda es la modalidad. Es el estado de la realidad que se atribuye a un signo, texto o género. Describe cómo se establece la relación entre el signo y su referente, y puede variar según el contexto o el uso. La tercera son los paradigmas. Es un grupo de signos que pertenecen a una misma categoría y que pueden sustituirse entre sí en un contexto dado. Cada signo en el paradigma tiene un significado único dentro de esa categoría. Ejemplo: en la frase "el gato duerme", los paradigmas podrían incluir perro, niño o loro, como también posibles situaciones de la palabra gato. El cuarto es el sintagma. Es una combinación ordenada de signos que interactúan entre sí para formar una totalidad significativa. En un texto o discurso, los signos se organizan en secuencias que producen sentido. Ejemplo: en la luna brillante. Cada palabra forma parte del sintagma, que comunica una idea completa, la luna brillante. El quinto, en análisis sintagmático. Este estudia cómo se estructuran y relacionan los signos en una secuencia o totalidad significativa. Busca identificar las conexiones internas entre los elementos que componen un texto o un mensaje. Sexto, el análisis paradigmático. Este examina los patrones y las posibles sustituciones dentro de un grupo de signos, que son los paradigmas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Analiza las elecciones que se hacen en un sistema y cómo éstas influyen en el significado del mensaje. Continuará mi compañera con los demás conceptos pertinentes a la semiótica. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gertrudis Sánchez y yo hablaré sobre dos temas muy importantes de la unidad 2. Pero para empezar quiero dar una pequeña definición sobre qué es la semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos y cómo estos producen significado. Y los signos pueden ser palabras, imágenes, sonidos, signos, gestos, etc. ¿Qué importancia tiene la semiótica? Es clave para la comunicación, ya que nos ayuda a comprender cómo interpretamos el mundo a través de los signos. Ahora hablaremos sobre la connotación y la denotación. La denotación es el significado literal o primario de un signo. Un ejemplo es un perro. La denotación del perro sería que es un animal que ladra y es de 4 patas. ¿Qué es la connotación? La connotación se refiere a los signos secundarios o culturales de un signo que puede ser más allá del sentido literal. También puede explicar cómo los signos pueden tener múltiples significados en diferentes contextos, o literal o de manera interpretativa. Ahora también hablaremos sobre la metáfora y la mitonomía. ¿Qué es una metáfora? Es una figura de lenguaje donde se establece una relación de semejanza entre dos elementos. Un gran ejemplo sería el río de la vida. No es un río literal, sino que la vida se compara con un flujo constante de río. Ahora hablaremos sobre la mitonomía.
Es una figura de lenguaje en la que una palabra es sustituida por otra con la que tiene una relación entre continuidad, causa o efecto. Un gran ejemplo de esto también sería leí a Shakespeare. No es como tal que hayas leído a la persona, simplemente que estás hablando de que leíste sus obras. Ahora ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre la mitonomía y la metáfora. Bueno, resulta que la metáfora se basa en semejanza, mientras que la mitonomía se basa en una relación de proximidad. Ahora hablaremos sobre los códigos y modos de dirección. ¿Qué son los códigos? Los códigos son sistemas de signos que nos permiten interpretar el significado de los mensajes. Pueden ser culturas, lingüísticos, visuales, entre otros. Un ejemplo, las señales de tránsito es un código visual, o una palabra escrita en diferentes idiomas es un código lingüístico. Ahora también hablaremos sobre los códigos de dirección. Los códigos de dirección se refiere a la manera en la que los signos guían nuestra interpretación. Esto incluye aspectos como la perspectiva, el encuadre, la luz, el tono, etc. Un ejemplo sería el cine, un plano cercano. Puede indicar algo íntimo o importante, mientras que un plano general puede dar una impresión de amplitud o distanciamiento. Muchas gracias. Primer tema, la articulación y la intertextualidad, dos conceptos fundamentales que están estrechamente relacionados. Articulación. Según Daniel Chandler, la articulación en semiótica se refiere a cómo se organizan los signos en dos niveles. Primer nivel. Los signos se dividen en unidades significativas como las palabras que usamos para expresar ideas completas. Segunda articulación. Estas palabras a su vez se descomponen en elementos más pequeños, como sonidos y letras que no tienen significado propio, pero son esenciales para formar los signos mayores. Por ejemplo, la palabra sol tiene un significado en sí misma, primera articulación, pero está formada por los sonidos S, O y L, segunda articulación. Ahora la intertextualidad. Chandler explica que ningún texto o mensaje es independiente, todo se construye en relación con otro. Esto significa que cuando leemos, vemos o escuchamos algo lo interpretamos a partir de nuestras experiencias con textos previos. Por ejemplo, una película referencia a otra obra clásica o un meme viral que adapta una frase famosa son claros ejemplos de intertextualidad. Esto conecta a los textos en un diálogo continuo, enriqueciendo su significado. Otro tema, las funciones semióticas del silencio, and the semiotic functions of silence. Hablemos del silencio. Según Isidora Banska, el silencio tiene un papel fundamental en la comunicación, aunque lo asociamos con la ausencia de palabras. En semiótica es un signo en sí mismo, lleno de significados. Entre sus funciones más importantes están: primera, expresión emocional. Un silencio puede transmitir respeto, tristeza, enojo o incluso admiración. Por ejemplo, un minuto de silencio simboliza duelo. Segunda, pausa reflexiva. Nos permite procesar información o dar énfasis en una conversación. Tercera, herramienta estratégica. En discursos o negociaciones el silencio puede captar atención, generar expectativas o reforzar un mensaje importante. El silencio no es vacío, depende del contexto para adquirir sentido y significado. Hola a todos, soy José Zabaleta y hoy voy a hablarles sobre dos aspectos muy interesantes de la semiótica: los contextos en los que podemos comprenderla y su relevancia en la actualidad. Acompáñenme en este recorrido lleno de signos y significados. Primero, ¿en qué contexto podemos comprenderla y explicar la semiótica? Bueno, prácticamente en todos aquellos donde haya comunicación. Por ejemplo, en los espacios urbanos, los grafitis, monumentos e incluso los colores de una ciudad nos cuentan historias y nos comunican mensajes. En los medios de comunicación, como la publicidad o el cine, los colores, los símbolos y las narrativas están diseñadas para transmitir emociones o influir en nuestras decisiones. También encontramos la semiótica en la cultura y tradiciones. Piensen en las vestimentas típicas, los bailes o las festividades de una región. Todos ellos son signos que nos hablan de identidad y valores de una comunidad. Y no podemos olvidar los entornos digitales, donde emojis, memes y hashtags son las nuevas formas de comunicarnos. En cada me gusta o comentario hay un mensaje por interpretar. Ahora,
En cuanto a la actualidad, ¿qué podemos decir de la semiótica? Este campo nunca había sido tan relevante como ahora. En un mundo tan digitalizado, los signos han evolucionado y los vemos en hits, stickers y hasta en nuestros avatares en redes sociales. Además, la semiótica es interdisciplinaria. Se aplica en marketing, diseño, antropología y tecnología, ayudándonos a entender cómo crear mensajes efectivos. También nos permite hacer una crítica social, por ejemplo, analizar cómo la publicidad o las películas representan temas como la igualdad, la diversidad o el poder. Con la globalización, los signos han adquirido un doble significado. Pueden ser universales, como la paz, que se simboliza por una paloma, pero también locales, adaptándose al contexto cultural de cada región. En resumen, la semiótica está en todos lados y nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Espero que esta información les haya resultado útil y los motive a observar su entorno con otros ojos. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Hola, cordial saludos, mi nombre es Álvaro Pérez Macea, estudiante de Comunicación Social, y en el siguiente video les compartiré las conclusiones de nuestro trabajo, destacando las ideas principales sobre la semiótica y su relevancia en la comprensión de los signos en diferentes contextos. La semiótica como disciplina nos invita a reflexionar sobre el papel que los signos desempeñan en la construcción de nuestra realidad. Saussure, quien definió la relación entre el significante y el significado, hasta los desarrollos modernos, se resalta que los signos no existen de manera aislada, sino que adquieren sentido dentro de un contexto cultural y social. Además, los signos forman parte de sistemas más amplios, como señaló Eco. Su interpretación depende de los códigos culturales que los rodean. Esto nos enseña que para comprender cualquier mensaje es necesario considerar no solo las palabras o imágenes, sino que también los valores, creencias y experiencias asociadas. La semiótica tiene aplicaciones en múltiples contextos, en la comunicación cotidiana, los medios, la educación y las redes sociales. En cada uno de estos espacios nos permite analizar y comprender cómo los mensajes se construyen y cómo influye en nuestras percepciones. Este enfoque nos anima a ser críticos y conscientes frente a la información que recibimos y compartimos, especialmente en un mundo donde la comunicación es cada vez más veloz. Hoy en día la semiótica sigue siendo fundamental. Nos ayuda a entender cómo los mensajes moldean nuestra visión del mundo y nuestras relaciones con los demás. Es una herramienta que fomenta la reflexión, el análisis y una participación más activa y responsable en la sociedad. En conclusión, la semiótica nos recuerda que los signos son más que simples representaciones, son la clave para interpretar y transformar el entorno que habitamos. Muchas gracias.